todo el equipo económico, es todo mentira. Todos los días dicen una mentira distinta. Que ellos saben que es mentira. Lo único que les importaba era controlar el precio del dólar y cuando no lo pudieron controlar más, tuvieron que ir a pedir un rescate al FMI. Tenemos ese nuevo esquema cambiario de parte de Toto Caputo con su medio de despedida, porque para mí, efectivamente, le empieza a tocar el reloj ahora. Uno le podría poner de título a todo el plan, si nos matamos, nos matamos. Fue muy gracioso ayer con Fantino, que decía... nunca estuvimos tan alineados a Estados Unidos como mi alineación con Trump es directa, una cosa así. Y Fantino le dice, ¿y vos hablás con Trump? No hablo con Trump. Y fue como el momento Juan Carlos pelotudo, tipo, sí, no, mi alineación es perfecta, pero ¿la ponés? No la pongo nunca. Hola a todos, todas y todes. ¿Cómo estás? Más devaluada que ayer, menos que mañana. Se recontra vino, pero es una buena noticia de alguna forma, ¿no? Yo Es raro veo lo que está muchos pasando. economistas festejando, veo al gobierno festejando, es como un fingir demencia muy, muy amplio y uno cree que se vuelve loca en estos momentos. Por suerte hay gente con la que uno puede decir, no, pará, no estoy loca. O podés ir al supermercado y ver gente enojada y decís, bueno, pará, no estoy equivocada. Van por dos calles distintas, ¿no? La calle online y la calle real. Total. De hecho, bueno, ahora vamos a hablar, ¿no? Obviamente, de la devaluación, del programa con el FMI, de la inflación, de todo lo que se viene y vino en estos días, pero un fenómeno que me parece muy zarpado es ayer TN y un montón de canales saliendo a la calle a ver qué onda la gente con la reacción a la salida del cepo, por lo menos para las personas, y la gente era como, ¿y vas a comprar dólares? No, flaco, es 15. O sea, como, no tengo plata. Sí. O sea, el gobierno lo que hace es tratar de festejar más libertad, ¿no? Como hay un tuit de Adorni que dice, hoy somos más libres que ayer, ¿no? El sábado tuitea, por el viernes salimos del cepo, por lo tanto somos más libres, todos tenemos la libertad ahora sí de comprar dólares. Claro. Que igual la teníamos, ¿no? El que podía comprar dólares, yo compré dólar MEP, vos también, no sé, en el verano. Yo viajé a Chile a comprar cosas. Yo fui a Chile, compré cosas, compré el dólar MEP y lo pagué la tarjeta con el dólar. Lo que está haciendo la gente que más o menos puede tener algunos pesos para ir a comprar. Y te conviene mucho más ir a Chile o a Brasil que acá. Y lo hace todo el mundo. O sea, toda la gente que yo conozco tiene una aplicación en la cual compraba dólar MEP. Por eso pero hay algo simbólico en liberar el cepo para las personas. Eso de entrada a home banking. Yo no tenía mucha plata ayer, pero compré a 1.210 y dije, lindo. No, también metiste un buen lindo negocio. este dólar subsidiado por el Fondo Monetario Internacional. Ya que lo voy a tener que pagar durante todo el resto de mi vida, por lo menos voy a comprar a 1.210. Claro, porque la clave es esa, que lo estamos pagando con la nuestra para subsidiar de vuelta un nuevo carry trade, que creo que a eso vamos a llegar después, pero evidentemente el gobierno intenta imponer esta narrativa de más libertad o de que logramos un gran hito y aparecen los funcionarios festejando, bardeando en Twitter, descorchando champán, Milei ayer festejando con Fantino, pero realmente lo que hay atrás es un fracaso terrible del plan económico de Milei y de Caputo. Total. Que chocan y no les queda otra que ir a pedir un rescate en una falsa negociación, porque acá no hay ninguna negociación. El gobierno lo que hizo fue aceptar punto por punto lo que le pedía el Fondo Monetario Internacional a cambio de un rescate de 20.000 millones de dólares para llegar a las elecciones. Y de hecho viene el lunes el ministro de Economía de Estados Unidos a asegurarse de que ese rescate va a ser bien pagado con con el intercambio comercial que va a haber con Estados Unidos, con la inversión de Estados Unidos, de las empresas de Estados Unidos. Viene con una comitiva de empresarios para llevarse los insumos críticos para el nuevo mapa comercial que va a haber a nivel internacional. Por lo tanto, acá creo que lo más importante es que es una derrota del gobierno, ¿no? Claro. El gobierno trata de festejar para mostrar como un hito algo que es una capitulación. Una derrota del gobierno y una derrota de nuestros ingresos, porque es la segunda devaluación que hace este gobierno en un año y medio, y en ese año y medio ya veníamos con ingresos pulverizados de la primera devaluación de Caputo, o sea, de diciembre de 2023, con ingresos que no se llegaron a recomponer, porque nunca se permitió ni siquiera para los sindicatos tener paritarias que pudiesen acomodar un poco más, y ahora ya de nuevo corriendo por detrás de lo que van a ser los precios, donde obviamente esto pasó ayer. No tenemos ya el número de inflación, pero sí sabemos que la inflación ya venía en ascenso, porque marzo fue del 3,7%. Eso también a mí me pareció muy loco, ¿no? Como el día que se anuncia el aumento de la inflación de ese 3,7% para marzo, el mismo día te anuncian una devaluación. Y vos decís,
y no va a salir bien. O sea, no va en términos de precios no va a salir bien. En términos de nuestros ingresos, de nuestro poder adquisitivo, de para cuánto nos va a rendir el sueldo, no sale bien. Entonces es loco encontrarse el lunes con todas esas fotos de festejo y una euforia de mercado porque también hay una vuelta a una teoría económica más ortodoxa. O sea, a un plan tradicional del Fondo Monetario O sea, básicamente, bueno, haces una devaluación, no se pija, haces más ajuste y le pagas al fondo. Esa es la receta ABC y es una receta que a muchos economistas aplauden y dicen, era lo que había que hacer. No, sí, esa es la clave para mí, ¿no? Totalmente, porque acá, si hasta ahora lo que estábamos viendo era una disociación cada vez más grande, que se veía en los funcionarios, que se veía en los circuitos financieros, con una fiesta financiera, mientras la calle estaba, cada vez los ingresos alcanzaban para menos, los salarios pisados, un problema del poder adquisitivo en general, ahora eso se va a profundizar, porque Claro. venimos de un salto de la inflación que va a haber otro salto más a partir de esta devaluación y como sea el traslado a precios, sea como sea, la inflación va a subir, eso creo que está claro, no lo niega nadie. Por lo tanto, vamos a tener un nuevo piso salarial también porque no hay un cambio entre todos los anuncios. Hay casi 140 páginas del FMI, ¿no? Donde está por un lado la visión del gobierno, por otro la visión del FMI, que es la misma, con otras palabras. El cual en ningún momento hace mención sobre cómo van a evolucionar los ingresos de acá a futuro, porque obviamente lo que busca el plan es tirarlos para el piso, ¿no? Y que ese sea el nuevo ancla a futuro. Entonces, esa disociación entre la fiesta financiera y la calle real, los ingresos de la gente, va a ser todavía más fuerte de acá a las próximas semanas, los próximos meses, en donde el gobierno trata de atajarse de lo que va a poder controlar más o menos de acá a las próximas semanas, que es el valor del dólar, porque le dieron 20.000 millones de dólares para que lo intente controlar. Por lo tanto, va a mostrar esa estabilidad mientras los precios se desanclan, lo cual profundiza el problema que veníamos viendo hasta ahora. Total. Bueno, expliquemos un poco porque siempre hay gente caída de la palmera. No creo que estén viendo este podcast igual, gente muy caída de la palmera, pero sí hubo una sorpresa el viernes, no solo por el número de inflación que salió a las 4 de la tarde, sino por la comunicación, primero de Toto Caputo con Bausili, hablando de la fase 3 del programa, ¿no? Y no es menor en la narrativa usar la fase 3 porque pareciera como una continuidad, como, hey chicos, todo marcha acorde al plan. Y pues no, o sea, recordemos, el plan de Caputo fue clavar una bruta devaluación en diciembre de 2023, o sea, más que duplicar el precio del dólar y después congelarlo con la tablita del 2%. Eso funcionó hasta el año pasado, entonces lo que pasó en diciembre es que justamente el dólar en ese año de la tablita cambiaria se fue apreciando y tuvimos el boom en el verano de la gente que se fue de vacaciones, la gente que hacía tours de compras, de una balanza de servicios en términos de dólares que se iban del país para gastar en el resto del mundo que no tenía ningún tipo de sentido para la Argentina que estábamos viviendo. En ese contexto, el gobierno decide profundizar ese modelo, porque en febrero bajan la tablita del 2 al 1%. Y ahí ya tenés una evidencia empírica, porque hay que hablar así en este mundo, de que el plan era otro. El plan era efectivamente llevar la tablita al 1% y que la inflación converja a ese 1%. De hecho, cuando salió la inflación de febrero, que fue más alta que la de enero, recordarán el tuit de Milei diciendo, no, hay que descontar el aumento de la carne, y si descontás el aumento de la carne, el aumento de los precios te va más bajo, y en abril, mayo va a romper el piso del 2%. Bueno, no pasó. O sea, eso no pasó, eso falló, eso no permitió un acuerdo con el Fondo Monetario y ahora tenés estos reverendos hijos de puta firmando con el Fondo Monetario Internacional y aceptando el plan económico del FMI. Entonces, que me quieran vender esto como la fase 3, me toman de pelotuda. No, además, lo que lo deja de forma más clara es que no se cumplieron ninguna de las 3 supuestas condiciones que tenían para salir del cepo, porque todo lo que dice Furiase, Bautier, Felipe Núñez, todo el equipo económico es todo mentira. Todos los días dicen una mentira distinta, que ellos saben que es mentira. Lo único que les importaba era controlar el precio del dólar y cuando no lo pudieron controlar más, tuvieron que ir a pedir un rescate al FMI. Porque ¿cuáles eran las 3 condiciones? La primera era que la base monetaria sea igual a la base monetaria amplia, o sea que los pesos en circulación lleguen a 47 billones de pesos, porque de esa forma van a eliminar el sobrante monetario. Un chamullo de teoría económica monetarista. Eso no pasó, llegó hasta la mitad y se quedó ahí. Ahora el Fondo Monetario le cambió esa meta. Lo segundo era eliminar o terminar de limpiar la deuda comercial que había dejado Massa, supuestamente. Hoy la deuda comercial es más o menos la misma que la de Massa. La deuda comercial es la de los importadores, sí, para pagar dólares a sus casas matrices o a proveedores, tal. Y se los piden al Banco Central esos dólares. Por eso para Milei era importante solucionar eso, porque son muchos pesos que pueden correr al dólar, que fue lo que pasó los meses anteriores antes de este cambio de plan. Y la tercera tenía que ver con que la inflación converja a la inflación internacional, o sea, que la inflación nacional sea cero.
Bueno, salen del cepo cuando la inflación nacional se está volando, ¿no? Cerca Sí, de 4%, los alimentos arriba del 5%. Es decir, no se cumple ninguna de las condiciones que supuestamente había puesto Milei, ni tampoco el dólar tendía a 600 pesos, como dijo hace 2 meses que iba a pasar a principios de este año. Entonces, es todo un chamullo muy grande, en el cual obviamente el gobierno trata de salir por arriba, de mostrarse airoso, cuando evidentemente el plan chocó, sobre todo porque lo que vimos fue un salto en la inflación y un vaciamiento de las reservas del Banco Central, en el cual si seguían así, no podían seguir así muchas semanas más porque iba a ser insostenible para la estructura del propio Banco Central. Obvio, no daban las cuentas en términos de reservas brutas, o sea, no tenía ni potencialmente la capacidad de vender todos esos dólares para mantener el dólar a 1.097. Ahora, el nivel de delirio que estamos viviendo, de tener que discutir que esto no era la fase 3 del plan, con un gobierno que festeja, y con todos sus trolls que salen a decir todo marcha acorde del plan, y que festejan un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una devaluación, y vos decís, claro, esto es como explicar que la Tierra es redonda a un terraplanista, ¿entendés? Como que realmente no hay, o sea, como no hay argumento que valga, porque es como... Es loca la conversación. O sea, no tengan esa discusión porque claro, no de repente tener una devaluación y un acuerdo con el fondo está bien. Y no está bien. Está bien en una sobredimensión que hacen sus trolls de Twitter y también los medios. Hoy ninguna tapa del diario tenía la palabra devaluación. Ninguna. O sea, vos tuviste una devaluación, tuviste un crecimiento del precio del dólar y ningún medio de tapas, de diarios, de medios más grandes, habló de devaluación. Entonces vos sentís que te están volviendo loca y tenés razón. O sea, a mí me están volviendo loca. Claro. Hijos de puta. No, totalmente. O sea, acá al mismo tiempo pasa en conjunción con lo de los medios que es la respuesta que uno ve el sábado, que es que no solo los medios, sino los economistas, las grandes empresas del país, todos se están de acuerdo claro, con que haya una devaluación. Era lo que le venían pidiendo en las últimas semanas. Sí. Por lo tanto, ahí hay un cerco para tratar de frenar cualquier efecto negativo que pueda haber tenido, porque obviamente este plan del FMI, así como lo apoyaron en 2018, en 2019, todos los acuerdos con el fondo son siempre celebrados por el establishment, por las grandes empresas y en donde ponen plata, que es en los grandes medios, y en los economistas que contratan sus consultoras. Bueno, están todos de acuerdo en esta apertura. Por eso ustedes ven cualquier tipo de publicación de cualquier economista y todos dicen, este régimen es mejor que el anterior. Sí. Buscan algún tipo de palabras más técnicas para decir, bueno, es mejor no tener cepo que tenerlo, para también evitar hablar de la devaluación y lo que termina pasando en la calle o en el poder adquisitivo, etcétera, y tratar de ver que el Excel puede cerrar mejor para, en este caso, por ejemplo, los márgenes de las empresas, sobre todo las exportadoras, que estaban pidiendo un dólar más alto para poder vender más productos en el exterior y aumentar sus márgenes de ganancia. No siempre una devaluación es una transferencia de ingresos desde los que cobramos en pesos a los que cobran en dólares. Probablemente ninguno de ustedes cobre en dólares. Los que cobran en dólares son las cerealeras que venden su cosecha afuera, son las petroleras que venden el petróleo afuera, son las mineras, que hay cada vez más, y eso es el sistema financiero que ahora, en estos días, se está llenando de guita, pero de a montañas, están guardando en las cajas fuertes, haciendo esta diferencia entre el dólar MEP, el dólar oficial. Estas semanas son de fiesta financiera total en la City, en todos lados, que están arbitrando todos estos nuevos dólares. Y de acá a futuro, el negocio de vuelta, Caputo apuesta de vuelta a una bicicleta financiera, ¿no? Pero sí, eso lo podemos ver después. Sí, hay muchas cosas para decir porque fue un fin de semana muy intenso con esas casi 140 páginas del Fondo Monetario en inglés, que yo no logré traducir, así que lo tuve que leer en inglés. Había palabras que me había olvidado, no te voy a mentir, tuve que googlear algunas. A mí me gusta leerlos en inglés porque es como que lo ejercito un poco. O sea, me cuesta mucho más, tardo el doble, pero lo qué odio. sé yo. Porque además hay palabras que son muy técnicas, sí. Y era como, ¿qué quería decir? Como me acuerdo que me había aprendido de memoria esto, pero evidentemente mi memoria ha fallado. Pero lo resaltás, clic derecho, traducir y más o menos, depende de las palabras muy técnicas por ahí no, pero más o menos le pega el traductor de Google. Bueno, yo soy muy chota para hacer esas cosas, se ve. Yo lo aprendí hace poco igual. Traducir por DeepSeek, digo, le mandé el documento, no sé qué, me lo traducí en español, una poronga claro. Hizo, o sea... No, es que además el formato es choto porque claro, está hecho en un formato gráficos y no sé qué. Y el formato es muy economista, no escribe en prosa, no escribe, no te cuenta un cuento, sino que es punto 1, punto 2, punto 3. Qué mal que escriben los economistas, por favor. Es muy de informe de consultora que es muy difícil de leer. Pero bueno, es terrible el informe del Fondo Monetario, pero voy a ir por pasos porque me voy del hilo. Caputo anuncia el viernes este cambio en la política cambiaria, en la política monetaria, que tiene que ver con las bandas, ¿no? O sea,
pasamos de un esquema con un cepo a personas, esto de los $200 que podías comprar por mes, con un montón de requisitos para poder comprar esos $200, a liberar el cepo para las personas, y aclaro que es para las personas y no es para las empresas, y en eso para mí estuvieron bien, porque efectivamente los que tienen poder de darte vuelta al mercado no son las personas, son las empresas que si salen a dolarizarte te quedas sin, aunque sean 20 mil millones de dólares. Entonces liberan el cepo para las personas, a vos simbólicamente te da como esta cosa de mayor libertad, y además es verdad que en un contexto tan recesivo, bueno, ahí está como cuánto poder tienen las personas para hacer subir esa cotización. O sea, y cuánto opera este aspiracional argentino de decir, bueno, puedo comprar dólares. Pero efectivamente, ¿estás comprando dólares? No, bueno, pero puedo hacerlo, ¿viste? Como una cosita así muy del gen clase mediero de quiero tener la posibilidad, aunque no lo pueda hacer. Bueno, eso. Aunque después lo termine vendiendo para pagar la luz, bueno. Pero hay gente que lo está haciendo, ¿eh? Sí, o sea, obvio. la gente que hasta hace 2 meses iba a Chile, sí, pagaba el dólar a 1.300, ahora lo paga a 1.200 y va a poder comprar más cosas en Chile. Eso igual es un punto. Yo tengo muchos amigos del sur que se están yendo el jueves porque es Semana Santa, claro, y se van todos a comprar a Chile. Todo claro, lo que puedan hasta que billete, se termine la fiesta. Claro. Y, sí, y sobre todo ahora que te bajó 100 pesos el dólar, más todavía se van. claro, más barato aún. Claro. Sí, tremendo. Bueno, ahora hablamos del precio del dólar. Sí. El punto es que Caputo hace estas bandas cambiarias con ese... cómo me molestó que hicieran eso. Esas bandas que van a actualizar el 1% más menos 1. O sea, la banda de arriba sube 1% y la banda de abajo baja 1%. Baja la banda de abajo, eso me molestó tanto, porque es muy teórico de economistas. O sea, la teoría de flotación, ¿cuál es? Bueno, vos pones un piso y un techo, pero la teoría lo que dice es que un buen esquema de flotación es que vos estés en el medio. O sea, nunca tocas el piso, nunca tocas el techo, entonces efectivamente no hay ninguna intervención. Solo los pones para casos extremos, ¿no? En casos extremos vendés si estás por encima del techo y compras si estás por debajo del piso. Entonces la idea, el concepto de las scrolling bands, de ir haciendo esto, es que justamente se amplíe el espacio donde vos no intervenís. Entonces terminas en un modelo más libre. ¿Por qué? Bueno, porque el techo te quedó muy arriba, el piso te quedó muy abajo, entonces en lo concreto vos no intervendrías. ¿Cómo me molesta que crean que eso funciona en Argentina? No lo puedo poner en palabras. Es lo mismo que ya se hizo en 2018, 19, sí. Es muy del Fondo Monetario, es Claro. muy de la ortodoxia de, bueno, algún tipo de intervención necesitas, pero que sea lo menor posible. El tema es que cómo se opera dentro de la banda y que efectivamente en la Argentina lo que se vio ayer es la referencia la pone el Banco Nación. O sea, la referencia a cuánto se vende el dólar, al fin y al cabo termina poniéndola el Banco Nación y el resto de los bancos replican. Entonces... Sí. Toto Caputo Masterclass, ¿no? Porque el documento dice, no puede intervenir el Banco Central, y el tipo agarra, llama al del Banco Nación, Wasserman, poné la mesa ahí, poné la oferta en 1.200, y pone la oferta en 1.200, y no puede subir el dólar de 1.200 para el mayorista. Al minorista ustedes lo verán en 1.230, 1.220, porque está el Banco Nación ahí ofreciendo, y el resto tienen que ir en la misma sintonía, porque si no se lleva a todos los clientes el Banco Nación, que es lo que ya pasa, ¿no? El Banco Nación es el banco más grande de Argentina, por lo menos en los clientes minoristas, por lejos, en los mayoristas también. Por lo tanto, tiene ese poder de mercado para fijar el precio. Igual por un tiempo, ¿no? Hasta que no lo se va a dar cuenta. No, obvio que se da cuenta. Pero por eso, ahí hay una discusión, sí. Hay una cuestión donde efectivamente operan para mantenerlo y lo van a hacer para mantener esto entre 1.200 y 1.300. No van a dejar que llegue al techo de la banda. Y si pasa eso, ya sería una situación muy extrema y lo bajarían ahí sí más directamente con el Banco Central. Probablemente. Ahora, anuncia esta cosa que ya te das cuenta que te están boludeando. Y después explicaba Bausili toda la parte monetaria, un embole, no habla de la tasa de interés. Bueno, no sé. Demasiado larga para mí la comunicación. Y además, yo lo dejé de escuchar en ese momento. Porque un tono, viste, como muy de fin de fiesta, Caputo. Como, bueno, Caputo gracias. Casi se quiebra. Gracias a mi mujer que me bancó, hizo de madre y... Era como, ¿este tipo va a renunciar? Sí. O sea, como, ¿está renunciando ahora? Porque además era el rumor previo. Sí. Previo desde que asumió Caputo, que nosotros acá lo dijimos varias veces porque era lo que ellos mismos habían dicho, algunos periodistas, que después se va filtrando y va cambiando por ahí, que es que Caputo asumía, iba a hacer una devaluación, a mitad del año pasado supuestamente iba a tener que hacer otra y después salir del cepo. Y cuando salieran del cepo se iba a ir Caputo y iba a venir otro. Y que Caputo de esa forma se iba a ir como un héroe después de muy malos pasos por la Administración Nacional. Pero
como ahora, como Caputo venía sosteniendo el dólar fijo, que nosotros lo charlamos acá desde hace como un mes que lo venimos charlando. Acá, cuando se larga la corrida, nosotros trajimos lo que dijo Arriazu, que es el mentor de Caputo, es el tipo que le baja la línea a Caputo, el monje negro, ¿no? Que tiene todas las características, porque tiene como 80 años, está cansado. Y era la mano derecha de Martínez de Oz. Era la mano derecha de Martínez de Oz, que el tipo dice, Caputo quiere seguir con el dólar fijo, Milei quiere flotar entre bandas. Fue efectivamente lo que pasó, o sea, el tipo lo dijo, y el tipo desató la corrida además. Por lo tanto, uno decía, si Caputo quería mantener el dólar fijo, se va a ir cuando abra el cepo, y su narrativa puede ser irse por la puerta grande. Claro, sí. Diciendo, yo abro el cepo, soy el héroe que abrió el cepo para siempre, como dijo Milei después. Y bueno, que los platos rotos los pague el que tenga que venir, pero no sé, después no terminó pasando eso. Sí, no Por terminó por ahora. Sí, sí. Yo mantengo mi teoría. Y acá voy a hacer autobombo porque nosotros ya habíamos dicho que iba a pasar esto. Claro. Específicamente lo había dicho Gonza en el Decimos Cosas acá arriba, donde había dicho que iban a devaluar en abril. Y yo no le creí. Y que no iba a haber más cepo. Y que no iba a haber más cepo. ¿Por qué? Porque yo era el plan Caputo. O sea, para mí no tenía sentido abrir el cepo porque era obvio que implicaba una devaluación. Una devaluación es una aceleración inflacionaria y hacer una aceleración inflacionaria en abril te da muy poco margen en un año electoral. O sea, ahora, en mayo son las elecciones en Cava. La gente va a estar atravesada por aumento de precios. No creo que le vaya muy bien a Dorni. Como que haber hecho esto ahora le implica un montón de riesgos a nivel político, porque la bandera de baja de la inflación, o por lo menos de una estabilización económica, ya no la tienen. Porque lo que vamos a ver en los próximos días son, obviamente, aumentos de precios. Aumentos de precios con un techo de paritarias del 1%, que hay que ver cómo reacciona la CGT, qué verga va a pasar. Pero efectivamente va a haber una conflictividad social más creciente con un malestar. Y además el fondo que te pide que bajes los subsidios. O sea que tenés que además aumentar las tarifas. Entonces todo eso en un año electoral es difícil. Es re difícil. O sea, yo en eso estaba más con Caputo y trataba de mantener ahí con alambre hasta las elecciones. No lo hicieron porque no les dio. O sea, no les dio los dos. El plan original, la fase 3, era ese. El tema es que no llegaron. O sea, no llegaron efectivamente con los dólares. Fracasaron, fueron al FMI. Veremos cómo siguen los próximos meses en términos políticos. No, pero obviamente, o sea, esa visión es la que tenía todo el mercado, todos los precios de las cotizaciones veían eso, los analistas políticos veían eso, los analistas económicos veían eso, todos lo veíamos porque era lo lógico, ¿no? Si vos llegaste hasta acá, tratá de llegar hasta las elecciones con algo de un puente. Pasa que acá ya lo hemos charlado, ¿qué pasaba en el medio? Podía bajar el riesgo país y generar más dólares para seguir con la bicicleta, los dólares del FMI para seguir con la bicicleta, los tiempos se adelantaron porque la elección de Trump cambió toda la cuestión internacional en términos de las cotizaciones, no permitió que el riesgo país siga comprimiendo en Argentina y Trump no le regaló plata en un principio a Caputo y esperó a que esté en unas peores condiciones. Pero lo que cambió fue sobre todo el panorama internacional y que Caputo no se pudo acoplar a eso porque solo tenía un plan que era sostener el dólar fijo y el carry hasta ese momento. Ahora, es como vos decís, ¿no? De acá a futuro se abren un montón de incógnitas porque el FMI impone sus condiciones, obliga a esta devaluación, obliga a que haya una flotación bastante amplia, porque obviamente si no se venía anunciando el acuerdo con el FMI hasta ahora, es porque el FMI no quería que la banda de flotación sea entre 1.000 y 1.200, después 1.300. Y bueno, acordaron de 1.400 porque fue probablemente lo que le dijo el FMI. Claro. Y que el dólar llegue hasta 1.400 es toda una distorsión muy grande. Imagínense, el salto del dólar traslado a precios de 1.400 es medio jugadísimo en un año electoral. Por eso la intervención intermedia de tratar de que no suban, por lo menos en el corto plazo, de 1.250, 1.300. Claro, ahí es donde Caputo está interviniendo, no de manera directa, sino de manera indirecta, para decir, bueno, no tengo un tipo de cambio fijo, pero más o menos. Claro. O sea, te lo mantengo en 1.200, 1.300. Para evitar un traslado a precio más grande. Yo no creo que eso sea sostenible, lo discutí con mucha gente que cree que sí, que lo va a poder mantener, que arma una bicicleta financiera y todo está perfecto. Ahora, vos estás en abril, te tienen que liquidar la cosecha. ¿Por qué te la van a liquidar a 1.200? O sea, en términos de precios de que está recibiendo el campo, no le cambió mucho, porque vos sacaste el dólar blend, o sea, una parte del dólar que exportaban, el 20% lo hacían al CCL, que estaba a 1.360, y la otra parte al dólar oficial les daba más o menos 1.150, depende del cálculo, ¿viste? Pero 1.150, ponele. No está muy lejos de lo que reciben hoy por dólar mayorista. Y a la vez, el bendito campo tiene aumentos por la devaluación, porque todos los insumos están dolarizados y les aumentaron los costos. Entonces, ¿por qué verga te va a liquidar a este precio? Eso, a mí no me cierra. Yo tengo un amigo que trabaja en una de las consultoras y dice que están felices los del campo por esto.
no por el precio de hoy, de ayer, de hoy, sino porque el tope de la banda está en 1400, entonces en algún momento... Pero van a el precio liquidar cuando esté en 1400. Y no sé, O porque 1350. la mayoría, pasa que él trabaja con los productores más de base, Claro. entonces la mayoría de esos tienen que liquidar cuando cosechan porque tienen que pagar las deudas que Caputo les hizo tomar antes también, ¿no? Entonces ahí entra en el propio juego de la bicicleta, haberse endeudado, ya sea en dólares o en pesos, pero ahora hay que pagar por los insumos anteriores, para las próximas cosechas, entonces una buena parte la van a tener que liquidar. Por eso también trataron de que el acuerdo con el FMI y el cambio de esto, de plan, venga cuando arranca la cosecha gruesa, Claro. porque sí o sí van a haber dólares, aunque en el peor momento de Massa, de Alberto Fernández, de Cristina, el campo tenía que liquidar igual porque... Algo van a liquidar, pero no sé cuánto van a liquidar y ahí, bueno, no me voy a meter con las metas del FMI porque al FMI le puedes pedir waivers, pero son metas de reservas, o sea, de cuánto te pide el Fondo Monetario que tenés que acumular, muy exigentes. Sí, totalmente. Pero como vemos, está todo atado con lo financiero, ¿no? La Sí. deuda del agro, las exportaciones, cuántos dólares entran por flujo, cuánto stock le dejó el FMI. Pero lo que hay es lo que vos decías. La devaluaciones obviamente hacen que aumenten los costos en este caso, ¿no? Los costos de traer cosas de afuera. Pero en esta devaluación en particular se da algo que no sé por qué hay poca gente que lo dice, que la suba de costos es mayor para las importaciones que el precio de las exportaciones. ¿Por qué? Porque las exportaciones, las ventas al exterior se hacían con dólar blend. Claro. Tenía un precio más alto que las exportaciones. ¿Por qué? Porque el dólar blend era que uno podía, el precio final de lo que se vendía al exterior, de la soja que se vendía al exterior, el petróleo, lo que sea, estaba más alto ese dólar exportador porque incorporaba un 80% del oficial, un 20% del paralelo. El paralelo estaba más alto y eso hacía que, mientras el dólar oficial estaba en 1070, el dólar blend estaba en 1140 el viernes, por ejemplo. Entonces, esa diferencia de 70 pesos por dólar, que es bastante cuando uno la multiplica, es la diferencia entre el salto en la rentabilidad por exportar y el salto en el salto de costos que te genera por esta misma devaluación. Entonces, como dice el patriota, hay que hacer costos primero para entender cómo funciona la economía real, que es que básicamente al campo le suben más los costos que es lo que le aumenta la rentabilidad para exportar. No solo al campo, ¿no? En general pasa eso, Claro. sobre todo a la industria, que ya venía con costos más altos. Es decir, hay una cantidad de problemas grandes y además las tarifas dolarizadas, como vos decías antes, las tarifas y las naftas están dolarizadas en Argentina. Se supone que cada suba del dólar se va a trasladar a las tarifas de luz y de gas y a los precios de la nafta. No, porque la nafta bajó a nivel internacional, así que compensen por ahí, chicos, no rompan las pelotas, que está bastante bajo el precio del Brent. Eso en teoría, pero bueno, también obviamente el gobierno está de cara a una campaña electoral, no creo Sí. que permita que se traslade la suba del dólar a las tarifas y a la nafta, porque ya demasiado margen hicieron, ¿no? Ya vienen con un colchón bastante grande, supongo que ahí va a tratar de hacer un poco de autoritarismo el Javo en los precios. Bueno, tenemos ese nuevo esquema cambiario de parte de Toto Caputo con su medio de despedida, porque para mí, efectivamente, le empieza a tocar el reloj ahora. O sea, hay que ver qué pasa en los próximos meses, hay que ver la reacción y hay que ver si finalmente lo que gana es la propuesta de él, que es la bicicleta financiera. O sea, que de nuevo tomen préstamos en dólares, que de nuevo pasen esos dólares por el Banco Central y que él dé tasas en pesos más grandes. Y bueno, ese carry trade sirva hasta las elecciones, porque todos sabemos que las elecciones se van a dolarizar todos a la verga, pero bueno, tema de Toto del futuro, que es básicamente cómo se maneja Toto en la vida. Sí. Pero bueno, hay una cuestión ahí entre precios... ¿cómo se dice? Paz social y cómo va a seguir todo en los próximos meses, que está por verse. O sea, que no lo podemos decir. Estuvo bien el timing, no solo en términos del segundo trimestre, que es el mes cuando más te liquidan, el trimestre cuando más te liquidan, sino también, bueno, lo comunicaron un viernes, 2 días de acomode, y esta semana es una semana corta para los mercados. Entonces da un periodo donde... por lo menos al principio no tenés esta volatilidad de los 5 días de la semana chequeando cómo sigue el modelo. Pero Había mucha gente muy enojada con eso. No funcionó tan bien la de los 2 días de feriado bancario y eso. O sea, feriado bancario, de fin de semana. Sábado y domingo. Porque el lunes no funcionaban varias pero varias muchos home banking cuentas. funcionaron. Sí, no, pero el peor, los otros, las de Claro, las casas cuentas de financieras. Coco se cayó. Claro, Ha caído Coco. Estaba muy ocupado Ariel. todo tuiteando. el día sin poder operar. Te liquida alguien que quiera hacer carry trade, que está ahí en el día a día. El rulito del Mepe y el Call. Claro. No deja de ser rulito. No, fue un caos en Twitter. Pero también estuvo caído Invertir Online y otras más. Pasa que Coco estuvo caída todo el día. Yo me río, pero yo trabajo en parte con eso y me quería morir. Te has perdido muchos rulos. Bueno,
el punto es que estas comunicaciones del viernes, nada, hay una inestabilidad que es mayor ahora porque no hay un cepo, si bien tiene un poder el gobierno, porque efectivamente el Fondo Monetario le tiró los 12.000 millones de dólares que entran hoy. Entonces, acá hay como muchas cuestiones que se entrelazan y estuvieron alguna en esa cadena nacional que hizo Milei, que a mí me dio todas las vibes de diciembre de 2023, ¿viste? Cuando hizo esa primer cadena del DNU 70, y son como esos momentos que te está diciendo ya simbólicamente, ahora te va a cambiar la vida, hija de puta. Ahora vas a estar peor que antes. Tiene una vibe igual de Milei secuestrado, ¿no? O sea, no entiendo por qué no le ponen un teleprompter. ¿No sería mucho más sano? O sea, que en vez que el tipo esté así leyendo. Yo creo que él quiere demostrar que sabe leer. Pero tuvieron que Más o editarlo menos para que sabe. parezca como que sabe leer. Y bueno, y es no que sé, no sabe tanto. Y siento que tiene esa cosa de creer que con anteojos parece más inteligente. puede ser, también puede ser porque no lee, pero pueden ser las dos cosas. Pero para mí da una sensación de secuestrado mal. O sea, estás leyendo un texto que alguien te escribió. Yo estaba disfrutando mucho las fotos de las caras de Caputo atrás. Tiene muy buenas caras, Caputo, o sea. Sí, Caputo es un como hombre que gris, pone cara. y además estaba cansado. Sí. Sí. Bueno, y después el documento efectivo del Fondo Monetario Internacional, gracias por traducirlo al español. Que es tremendo. O sea, en el documento, si vos lees las 137 páginas, que te recomiendo que hagas, no, si querés saber el estado de situación de las cuentas nacionales, está bueno. O sea, porque hay toda una parte de la parte técnica del Fondo Monetario que está como al final, que hace como el estudio de cuál es el riesgo para el Fondo Monetario de hacer este programa con Argentina. Y es altísimo el riesgo. O sea, lo que dicen es, nosotros vamos a volver a componer el 45% del total de préstamos del FMI. O sea, prácticamente la mitad de la cartera de toda la deuda del FMI con más de 190 países, bueno, casi la mitad es Argentina. Y casi la mitad, y bajó un poco en el medio porque se metió Ucrania, que tuvo una guerra, y le dieron préstamos, entonces Argentina había bajado como su participación en la cartera, pero ahora volvimos al 45%. Y después habla justamente de todos los conflictos en términos de precios internacionales, de la soja, de la nafta, de las cosas que vende Argentina, que están bajando por la guerra de aranceles de Trump, y bueno, de cómo va a hacer Argentina para repagar este préstamo que entienden que es impagable y que justamente lo que dicen es, bueno, a partir de 2026... o sea, del año que viene, Argentina tiene que iniciar un nuevo ciclo de deuda con el exterior. O sea, la única manera en que Argentina pueda hacer frente a esto es que se endeude con el mercado privado y ahí poder repagar los vencimientos de deuda. Por eso lo contrataron al Toto. Métanse en el orto el documento. ¿Para qué escriben? Tipo, te dicen, no, Argentina no va a poder pagar, así que bueno, nada, endeudate con otros, así me pagas a mí. La deuda se paga con deuda, ¿no? Como dicen los liberales, los progres, todos los economistas dicen lo mismo. El objetivo de este plan es volver a bajar el riesgo país para que abrir de vuelta los capitales internacionales y pagar la deuda. El principal problema por el cual Caputo no llega a las elecciones, no llega a pasar el primer cuatrimestre del año, es porque no llegó a bajar el riesgo país para pagar los vencimientos de julio. El 9 de julio, fecha patria, es fecha de pago de deuda. Y ahí había que pagar 5.000 millones de dólares y el Toto no los tenía. Entonces, antes de que chocara directamente contra el default, ¿no? Imagínense el Toto Caputo otra vez declarando el default, tiene que hacer este acuerdo con el FMI. Pero el documento es muy bueno porque, por un lado, muestra que los tipos tienen mejor data sobre los argentinos que el Estado argentino. Los datos macros son mucho mejores. Probablemente el Estado argentino tenga datos macro, pero se los quedan para ellos y para los que operan con información privilegiada. Pero por otro lado, es eso, ¿no? La aceptación de culpabilidad por parte, que uno le podría poner de título a todo el plan, si nos matamos, nos matamos, ¿no? Total. Porque los tipos son nuestros mayores deudores, pero le vamos a prestar más guita porque es la única que hay, porque si no, Pero además esto nos termina dan mal. un programa de 10 años, con 4 años y medio de gracia, o sea, donde no pagamos vencimiento de capital, aunque tenemos que pagar los intereses, ¿no? En esos 4 años y medio. Y el programa total de los 10 años son 20.000 millones de dólares y ahora, así como pago inicial, te dan el 60%. O sea, te dan 12 palos así de una y 2 palos más 2.000 palos más en junio. Si vas bien, ¿no? Como si venís bien. Entonces vos decís, flaco, esto ya es responsabilidad del acreedor. O sea,
mambo tuyo. Si vos le querés seguir prestando a Toto Caputo, no sé, que la pague Toto Caputo, no sé. Problema mío no es. O sea, vos hiciste el análisis de riesgo y vos te estás dando cuenta de que es un delirio hacer esto y vos lo haces igual porque es tu apoyo de campaña a Milei 2025. Y bueno, flaco, no sé, problema tuyo y del board que te lo firmó. Mío no es. Yo leía ese informe y te digo, no le des más plata. Bastante endeudado está con vos. Dejá que lo resuelva de otra manera porque me parece que de esta manera no lo está pudiendo resolver. Además, es muy explícito con que es un acuerdo para que el gobierno llegue hasta las elecciones, porque dice, tienen que hacer reformas estructurales para hacer más sostenible su deuda, ¿no? O sea, ajustarnos más a nosotros para pagar la deuda de acá a futuro, bajar el riesgo país. Y todas las reformas que dice que hay que hacer tiene un cronograma siempre, que pasa con todos los acuerdos con el FMI. El cronograma llamativamente arranca en noviembre del 2025, o sea, un mes después de las elecciones. Después de ahí hay que presentar una reforma laboral, una reforma para todo el sistema eléctrico argentino, de privatizaciones y concesiones, y así con las reformas estructurales. La previsional, no te olvides. La previsional, claro. La previsional para cambiar la edad jubilatoria, todo eso después de las elecciones, una vez que Milei haya ganado, ¿no? Claro. Que ese es el plan de por sí, ¿no? Por eso estamos hablando tanto de las elecciones, porque también el plan original de Caputo era que Milei ganara las elecciones en octubre, y en la medida en que se dé la señal a los mercados financieros de que se acabó con el ciclo populista de Argentina, o por lo menos de populista más de centro-izquierda, que sería el kirchnerismo, ahora tenemos el ultrapopulismo del Jabo, eso iba a dar la señal de Milei emperador y que baje fuerte el riesgo país y que vuelva el carry trade con los fondos internacionales, que permita una nueva fiesta de deuda para hacer el modelo un poco más sostenible hasta que sí explote vaca muerta, etcétera. Ese era el plan original, pero sigue estando en marcha, ¿no? Porque ahora hay otro puente que es el del FMI para llegar a las elecciones, pero el objetivo es el mismo, volver a los mercados internacionales. La única forma, sobre todo porque tenemos la historia muy reciente en Argentina, que cada vez que pierde la derecha, sube el riesgo país 1000 puntos. Gana la derecha, baja el riesgo país 1000 puntos. Y eso es lo que ellos están buscando. Ahora, esas chances electorales entran en duda cuando vamos a sentir un golpe inflacionario muy grande y cuando además los tiempos se adelantan porque, como vos decías, tenemos las elecciones en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, que están terriblemente nacionalizadas. Están todos los medios hablando todo el tiempo de una elección a concejales de la ciudad de Buenos Aires. Falta de respeto a los legisladores. Pero en todas las ciudades del país son concejales. Acá son legisladores. Bueno, es lo mismo, hacen lo mismo. Porque, bueno, así se dio el calendario electoral, se compiten por una elección que el gobierno trató de hacerla, de que traten de dirimir quién va a ser la nueva cabeza de la derecha argentina, ¿no? Entre el PRO y la Libertad Avanza. Terminaron poniendo de candidato a primer legislador, a Dorni, que es el vocero del presidente, y eso hace que la elección se nacionalice y que sea como un plebiscito a Milei. Sí, porque es el vocero presidencial, claro. Y es como una figura muy vinculada con Milei. Es Milei, es mi voz. Es Milei, es Karina. ¿Viste el spot? Es medio inmirable si vos, como nosotros, detestás a Dorni y a la cara de bobo que tiene y cómo habla. Es todo muy terrible. O sea, yo no quiero juzgar cuerpos ajenos, pero es como que toda su fisionomía es de un tarado. No, o sea, debe haber sufrido mucho, porque si siempre tuve esa cara, como pobre. Bueno, un rato más del gobierno, ¿no? Tampoco. No, sí, lo que tiene es que ahora tiene pelo. Yo creo que él nació pelado y después se lo implantó ahora a futuro. Todos nacemos pelados. No, pero digo, gente que a los 15 años se quedó pelada. Sturzenegger, me lo imagino igual y toda esa gente así. Sí. Ahora. Sturzenegger tiene más cara de malo. Sí. Adorni tiene cara de bobo. Sí. O sea, como que... Bueno, nada, tengo todos comentarios feos para hacer. Pero la cuestión es que al final de ese spot, Milei dice, Adorni es mi voz, ¿no? Porque obviamente es el portavoz, pero Milei va a hacer campaña electoral, está haciendo campaña electoral por Adorni y así va a pasar probablemente en todas las elecciones. Por lo tanto, el gobierno elimina las PASO para que no hayan batacazos con el riesgo país, con el dólar, como siempre pasa en Argentina cuando hay elecciones, siempre hay quilombo con el dólar cuando hay elecciones. Bueno, trata de patear la elección nacional para octubre para que la estabilidad económica le dé más aire para llegar mejor y que haya una sola elección y que no haya tanto quilombo financiero. Bueno, ahora, por ahí la elección de capital y después la elección en provincia se transforman en fechas testigo para ver qué tan bien o mal está Milei en las elecciones, por lo tanto, qué capacidad puede llegar a haber que de acá al 2027 venga otro gobierno que por ahí discuta lo que vos decías recién de la factibilidad del FMI o no, de la capacidad de pago de deuda, de que vuelva el cepo al dólar, etcétera. Todas cuestiones que al mercado financiero no le gustan y que pueda adelantar los tiempos en términos de la suba o baja de riesgo país y de problemas con la estabilidad del dólar y de la inflación. Sí, obvio. A mí me llamó mucho la atención porque uno ve encuestas de opinión y hay como una posición mayoritaria de que el FMI es malo.
No todo está perdido. No todo está Sí, perdido en sí, esta sí. República Argentina. En general, la gente le pregunta por el FMI y de ahí hace como, no de nuevo. ¿Por qué? Y bueno, porque tuvimos 23 programas con el Fondo Monetario. Bueno, este es el 23º y salieron mal. Y de hecho, yo me puse a ver como la historia de los programas y es re loco porque lo que suele pasar es que hay un primer programa que es muy grande y después no se puede pagar. Entonces Sí, sí, empiezan sí. todos los programas de facilidades extendidas hasta que en algún momento en el tercer, cuarto programa explota todo. Como nosotros tuvimos el primer préstamo con el FMI con Frondizi, cada vez que explotaba todo venía una dictadura cívico-militar. Van 70 años de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, entonces hay un inconsciente colectivo muy consciente que dice es una poronga el FMI, porque efectivamente siempre pasa eso. Nos da un montón de guita, no la podemos pagar, sucesivas negociaciones hasta que Argentina se va al choto y se renegocia desde cero. Igual siempre le pagamos al FMI, o sea, como con mucho sufrimiento y con mucho dolor y mucha crisis, pero siempre le pagamos. Entonces, hay algo ahí donde a mí me pareció muy loco el festejo sobredimensionado en redes de, bueno, se consiguió, y a la vez un montón de economistas diciendo, bueno, le dio mucho más plata de la que pensábamos. O sea, medio como un blindaje de, bueno, le da un poder de fuego efectivo a el Banco Central para mantener el dólar sin sobresaltos o por lo menos sin que pueda superar el techo de los 1.400. Ahora, en términos de precios, lo que se veía ayer, y lo decían hasta seguidores de Milei, eran, bueno, todas las listas están actualizadas. O sea, todas las listas de alimentos, de costo de construcción, de servicios, de todo lo que sea, ya se actualizaron. ¿A cuánto? Bueno, 5, 6, 10, 15, 20, depende del sector, cuánto fue el aumento, pero eso se va a ver claramente en abril. De hecho, Ferrer ya estima la inflación de abril en 5%, y hay que ver qué va a pasar en mayo, y hay que ver qué va a pasar en junio, y hay que ver qué va a pasar cada vez que haya vaivenes, porque yo realmente no creo que puedan mantener el dólar en 1.200 y pico tanto tiempo. No, pero No lo por ahí creo. en los primeros meses sí. Hasta junio, julio, por ahí sí. O sea, para mí igualmente la clave de todo van a ser las encuestas y cómo vayan las cuestiones electorales. Pero, porque es el ambiente, o sea, todo el plan económico es financiero, ¿no? Y las finanzas se mueven por noticias. Por eso, abrir el cepo de esta forma ahora tiene el gran riesgo de que Trump mañana saque un decreto que no le gusta al mercado, que se haga mierda el mercado en Estados Unidos y que sepulte a Caputo. Porque pasan las cosas muy rápido en este mundo tan interconectado y con un plan económico que está diseñado para esos flujos de dinero internacionales, pero también con las cuestiones nacionales que tienen que ver con las elecciones y con el ambiente de negocios, particularmente financiero. Por eso, en Argentina, al estar todo el plan hecho de esa forma y a que todos los negocios se han desarrollado a fondo con la cuestión financiera, sobre todo porque la rentabilidad de las empresas de la economía real han caído mucho. Bueno, la mayoría de los economistas está a favor de este plan porque potencia la bicicleta financiera. Claro. Como decía el compañero Carlos Marx, lo material determina la existencia. Si uno se dedica a hacer consultoría para las firmas de finanzas, y bueno, va a estar a favor de esto. Ahora, está el gran problema de cómo va a seguir de acá adelante la economía real y cómo eso pueda llegar a tener sus consecuencias de acá a futuro. No, ¿y cómo se formaron los precios? ¿Se formaron en ese 1.400 claro, ese es el problema. o se formaron en 1.200? Mi sensación es que fueron a 1.400, o sea, van al techo de la banda. Si vos me decís el dólar vale entre 1.000 y 1.400 y yo soy importador, y bueno, pongo el precio a 1.400, pues no sé cuánto vas a mantenerlo a 1.200. No lo voy a hacer por la cotización del día, lo voy a hacer por lo que yo creo que va a ser la cotización en un mes o cuando tenga que volver a importar. Entonces mi sensación es esa, pero ponele que marcan en 1.400 y después esto lo mantienen en 1.200, 1.300 y después tenemos un saltito a 1.350. Mi sensación es que ahí vuelven a aumentar los precios. No es que dicen, no, yo ya había marcado a 1.400, porque en realidad muchos precios ya se habían remarcado en marzo y es lo que se vio en ese 3,7% por la expectativa de la devaluación. Entonces, si funcionara este esquema que dicen los economistas de que, bueno, en realidad los precios ya se marcaban al dólar financiero, entonces ya no debería haber aumento de precios porque el dólar quedó abajo de esos dólares financieros, bueno, entonces no deberíamos haber tenido aumentos de precios. Lo que pasó es lo mismo que pasó en 2015 cuando Macri decía, no, lo que pasa con los precios es que siguen el paralelo, el oficial estaba a 9, el paralelo estaba a 15, hicieron una devaluación, nos saltaron el piso de inflación de un 25 a un 35% el otro año. Entonces, ¿cuántas veces vamos a vivir lo mismo en la puta economía argentina para entender que los precios suben? Cuando siempre sube el dólar, suben los precios. Baja el dólar, no bajan los precios. Sube de nuevo el dólar, se equivocaron en la estimación, vuelve a subir los precios, chicos. O sea, no es tan difícil. Prefieren tener el galpón con mercadería
que venderlo a un dólar más bajo. Entonces, no entender eso, que no lo digo con un criterio negativo hacia el comerciante que hace eso, sino que es un comportamiento adquirido en una economía argentina donde lo cagaron 1.000.000 de veces y donde sabe que el proveedor le va a hacer lo mismo que está haciendo él y la cadena más grande y Molino Río de la Plata ya mandó las listas con aumento de precios. Entonces, no conocer ese funcionamiento de la economía argentina es un problema. Y no solo para el gobierno, sino que hablo más en general, ¿no? No, sí, totalmente. Es el problema de tratar de usar modelos que funcionan en Chile o en Claro. Brasil para la economía argentina. No va a cerrar el modelo porque pasa eso. Yo estoy de acuerdo en todo lo que decís. La remarcación de precios, de hecho, funcionó así hasta ahora. O sea, el fin de semana las publicaciones estaban pausadas de cosas de importaciones, ¿no? De los productos importados. Hay que ver hasta qué punto, cómo eso se va trasladando a precios en las próximas semanas, porque el gobierno también, al intervenir de forma barrani en el oficial, trata de achicar lo mayor posible el traslado a precios, ¿no? Por eso lo hace en parte, de poner el dólar a 1.200, porque sí, entre 1.200 y 1.250, porque si fuera solo por la necesidad de dólares para acumular en el Banco Central, bueno, lo hubiese dejado que vaya a 1.400, total, en ese precio lo van a bañar de exportaciones, se va a llenar de dólares en el Banco Central. Claro. Pero ya tiene dólares en el Banco Central porque nos endeudó a todos nosotros por 20.000 millones de dólares más. Entonces, en el corto plazo, el incentivo para el gobierno es tratar de frenar lo mayor posible ese traslado a precios. Ahora, el problema es cuáles son las herramientas que tiene el gobierno para eso. Bueno, en este caso, tratar de fijar el valor del dólar. Pero pasa esto que vos decías, que el comerciante, el importador sobre todo, y las empresas grandes que tienen capacidad de importar mucho, y bueno, lo fijan de la forma más técnica, es el costo de reposición, que es lo que vos decías, a cuánto puede llegar a valer el mes que viene, en 2 meses, 3 meses, cuando pueda volver a pagar las importaciones. Y de ahí se traslada para todo el resto. El resto es tomador de precios. El comerciante de la esquina no puede decir el precio. Toma el precio que le tira el proveedor. Ahora, ¿Tu viejo ya tuvo listas de precios? Sí, varias. ¿Y? Pero no tanto igual. Ah. No, yo le pregunté ayer y ayer no. El sábado y no había nada. Ayer no le pregunté. O sí, quiero no me saber. acuerdo. Ya sé, pasan Yo sé tantas que cosas que tengo Molinos, todos los días mezclados. Ese es mi problema. Subió listas actualizadas. Sí, Y sí, Molinos maneja gran parte de lo que es almacenes directamente. No es solo fideos, chicos. Es mucho más grande que eso. Claro, no, porque eso se traslada a todo. El trigo de molino se va, Sí, la harina pero- de trigo se traslada a todo. Exacto. A todo. Ahora, el punto es cuáles son las herramientas que tiene acá a futuro el gobierno, porque la principal herramienta que va a tratar de hacer de que el traslado a precios, el traslado de la devaluación no sea tan fuerte en precios, es, como decíamos al principio, tratar de bajar los salarios, o sea que los salarios sigan de esta forma para bajar algún costo o fijar algún costo de estos, de reposición de la industria, de la producción argentina, de los importadores, de lo que sea, pero tratar de fijar el precio del salario. El otro es la tasa de interés, que hasta ahora supuestamente no la venían usando, pero a partir de acá en adelante, el mismo documento con el FMI dice toda la alquimia monetaria que decían de las 3 anclas y todas las boludeces que ponían en Twitter, Furiase, Bautieri y Felipe Núñez, no funciona más. Ahora lo que tienen que hacer es agarrar la tasa de interés, si sube el dólar, subir la tasa de interés, si suben los precios, subir la tasa de interés. Programa de siempre del Fondo Monetario Internacional, así llegamos con Macri a tener la tasa de interés más grande del país, no, del mundo. Con Massa también, pero eso nos olvidamos. Eso es más recesivo todavía, ¿no? Entonces, y hay que ver hasta qué punto en Argentina esa teoría funciona. Yo creo que no funciona mucho, que es que cuando uno sube la tasa de interés no hay tanta corrida al dólar y cuando uno sube la tasa de interés se enfría la economía y el enfriamiento de la economía hace que bajen los precios. En general, la economía, por más que esté enfriada, congelada la economía argentina, los precios suben igual, ¿no? Entonces, Claro, es que ahí hay una cuestión, yo lo escuché ayer a Milei con Fantino, que decía esto de, bueno, se van a tener que meter los productos en el orto, como el que aumentó y lo aumentó a 1.400, bueno, no va a poder vender nada. Yo te digo, como que hay algo de nuevo, comportamiento adquirido en términos de sobrevivir y que los gobiernos pasan y las crisis pasan y vos tenés un galpón lleno de mercadería y sabés que lo vendés en un año, que no te venden. O sea, prefieren no venderlo y venderlo en más tiempo a más plata que vendértelo ahora. Es como en mucho menor escala una silabolsa. O sea, prefiere tenerlo ahí guardado y es potencialmente plata, potencialmente dólares, porque las crisis estallan, vos volás y la economía sigue y él va a seguir siendo comerciante. Entonces no te venden. O sea, no es me lo meto en el orto. Espero a que explote todo y no lo hago. O sea, hay algo en ese comportamiento que hace sentido a cómo funcionó la economía argentina en otras crisis.
No, totalmente, que es lo que ha pasado sucesivamente. Por eso, este plan es el mismo que el de 2018, y en el 2018 pasó lo mismo. O sea, Sí. no lograron terminar. Por ahí la inflación bajó un punto y medio después de varios meses, pero siempre a mediano o largo plazo vuelven a emerger de vuelta los mismos problemas hasta que no se cambie de forma estructural, ¿no? La cuestión. O sea, por ejemplo, ¿qué podría hacer el gobierno para tratar de bajar los costos? Por ejemplo, bajar el traslado a precios de una devaluación. Y bueno, bajar el resto de los costos que tienen las empresas. Podría ser obra pública de infraestructura para que haya menos costo de transporte, podría ser ferrocarriles, etcétera, cualquier tipo de obra pública que baje el costo de infraestructura, pero también podría bajar el costo de la energía, que es algo que evidentemente no va a hacer. Si no bajó el costo de la nafta, que es el principal insumo para el transporte, que se refleja directamente en los precios, porque lo que trata el principal foco del gobierno no está puesto en la economía interna, sino en las exportaciones de petróleo, por lo tanto prioriza las exportaciones de petróleo por sobre los costos internos de la nafta, no van a bajar el precio de la nafta. Lo mismo pasa con las tarifas de luz y de gas. Las tarifas de luz y de gas subieron un montón, son uno de los principales insumos, costos para las empresas. Uno podría adaptarse al nuevo escenario internacional tratando de bajar esos costos para hacer la economía argentina más competitiva, que se produzca más, generar mayor consumo, pero el gobierno no lo va a hacer porque prioriza los márgenes de ganancia de las empresas de ese sector, que es el energético. Y así pasa con un montón de precios básicos de la economía que están todos puestos sobre la base de una estructura económica cada vez más primarizada y focalizada en la exportación para conseguir dólares para pagar la deuda de acá a futuro y refinanciarla, que todas estas alternativas que podrían existir para mejorar la vida de los argentinos, para mejorar la economía interna, están fuera de la caja de herramientas porque no lo permite la nueva estructura, sino que, mezclado a lo que vos decías antes, que por ahí el flujo de dólares no vaya a llegar de acá a futuro, o cuánto se puede llegar a mantener el dólar entre 1.200 y 1.300, yo creo que ahí entra en juego, por un lado, las exportaciones de soja que se van a tener que hacer. Lo del petróleo hay que ver porque el precio del petróleo quedó muy abajo, pero la visita de Scott Bessent para mí es clave porque es como eso, la visita del ministro de Economía yanqui, sumado a la salida relativa al cepo, pero sobre todo una letra chica de la salida del cepo, que es que a partir del ejercicio 2025 se pueden girar las utilidades y dividendos al exterior. O sea, a partir del año que viene, una empresa que hizo guita en Argentina puede, con la guita que hizo, ir al Banco Central, cambiarla por dólares y llevársela afuera. ¿Quién puede hacer eso? Y las empresas mineras que traiga Scott Bessent de Estados Unidos, de Canadá o de donde sea, para venir a sacar el litio, el oro, la plata, el uranio de Argentina, el petróleo, el gas, y sabe que puede utilizar el RIGI para traer dólares en Argentina para para producir estos minerales, para dárselos como insumos a Estados Unidos de acá a los próximos años. Y a cambio, al Javito le vienen unos miles de millones de dólares que pueden usar como puente de acá hasta las elecciones en julio, agosto, septiembre, hasta que lleguen las elecciones. Es una jugada de altísimo riesgo, pero que calza justo con la política de Trump en Estados Unidos, que es yo quiero tener estos insumos críticos en esta nueva geografía internacional, ¿no? Entonces, como una carambola que termina saliendo bien, podría terminar a salir bien. O sea, las chances de ocurrencia de esto son bajas, pero al estar tan regalado Milei, hasta el punto que viene y se arrodilla frente al ministro de Economía de Estados Unidos a cambio de un rescate, bueno, la capacidad de entrega que tiene Milei es mucha. No es que Milei esté entregando nada, sino que nos está entregando a nosotros y nuestro futuro, ¿no? Sí, hay algo ahí. Primero un comentario de color que fue muy gracioso ayer con Fantino, que decía... nunca estuvimos tan alineados a Estados Unidos como mi alineación con Trump es directa, una cosa así. Y Fantino le dice, ¿y vos hablás con Trump? No hablo con Trump. Y fue como el momento Juan Carlos pelotudo, tipo, sí, no, mi alineación es perfecta, pero ¿la ponés? No la pongo nunca. Como, y no, obvio, es como una cosa muy, muy de seguidor. Pero en esto de, y si sale bien, que me parece una pregunta que anda en espacios más cercanos. No sé, yo ayer hablé con Ivana en Mate y ella me decía, sí, yo quiero que salga bien porque soy argentina y quiero que le salga bien. Yo entiendo eso, pero hay algo donde tenemos que entender que si a este gobierno le sale bien, nosotros somos Perú. O sea, como hoy salió una nota en The Economist que habla de eso, que habla justamente de la posibilidad de que Milei sea quien cambie estructuralmente la Argentina y el régimen de acumulación en Argentina. Ya no somos Gonza y Cande en Decimos Cosas diciendo el horizonte es Perú, sino que es The Economist en inglés, así que tal vez a los cipayos les cierra un poco más la idea, ¿no? Entonces, si le sale bien, nos sale mal a nosotros. Es esa dicotomía y es esa también aceptar
que estamos hablando de alguien que nos destroza en nuestro día a día y que cada momento que está más tiempo en el poder nos hace pija por más tiempo y que nos hace pija en cosas que son estructuralmente más difíciles de cambiar. En esto de la reunión con Bessent, ayer estuvieron reunidos 3 horas y lo que anunciaron fue nada. O sea, no hay un anuncio de una ruta comercial, no hay un anuncio de una línea de crédito, no hay un anuncio de un carajo. Entonces, ¿qué sabemos que estuvieron hablando en esas 3 horas? ¿Qué regaló el JAO en esas 3 horas? Digo, ¿qué condicionalidades puso para que el FMI le adelante el 60% del capital total? No tenemos ni idea. Entonces, si no entendemos que esa gente es el enemigo, estamos al horno. Estamos al horno en un año electoral, estamos al horno en términos de una perspectiva política que por lo menos pueda entender que esta gente es el enemigo. Toto Caputo, siendo el principal endeudador de nuestra vida como argentinos, es el enemigo. O sea, como no hay tutía, no hay ojalá le salga bien. No, ojalá le vaya para el orto y no pueda pisar una calle de Argentina sin que la gente le diga traidor hijo de puta. Ojalá le decomisen todos los bienes para pagarle al puto Fondo Monetario Internacional. O sea, como tengamos un poco de piso en común acuerdo, por lo menos de quién está enfrente, porque si no, estamos al horno. Ese es como el mantra de decimos cosas desde hace un par de años ya, ¿no? Si a Milei le sale bien, a nosotros nos va a ir mal. Sí. No, eso Le pegamos, al final sí hay la que veíamos. decirlo todos los capítulos, porque a veces uno se enrosca en la discusión cotidiana de, Sí. bueno, por ahí llega con los dólares de acá los próximos meses, o si el carry trade se reafirma, puede llegar hasta las elecciones, pero lo que hay de atrás es eso y cada vez queda más explícito, ¿no? Porque hasta ahora, sobre todo ahora con este cambio de plan, el plan que le impone el Fondo Monetario es subir la tasa de interés, más recesión, menos consumo, menos producción argentina, de vuelta otra vuelta a menos consumo, menos actividad, más despidos y así, ¿no? Por otro lado, cada vez que hay una devaluación hay una suba en precios, los salarios quedan pisados, todas las reformas estructurales que pide el FMI, o sea, evidentemente nosotros tenemos que pagar el ajuste, que además lo ejemplifica Caputo y Milei después, que es, firmamos el acuerdo con el FMI y vamos a ajustar todavía más en general, al gasto público. O sea, nos ponemos una meta más ambiciosa de la que pide el FMI para ajustarnos más y dar una señal todavía más potente a los mercados de que vamos a hacer los deberes y nos vamos a adaptar mejor a esta nueva situación internacional y a este nuevo acuerdo con el fondo. O sea, hay cada vez es más explícito que esto, ¿no? Si a Milei le termina de salir bien, a nosotros nos va a ir cada vez peor, ¿no? Y creo que eso está cada vez más claro. Sí, y por último, como también en esto, yo siento y me preocupa mucho esta derechización en el discurso, no sé, Grabois va diciendo que el problema es que los maestros y el personal de salud, que o casualidad se metió con dos sectores muy feminizados, el problema es que no cumplen con su horario de trabajo, que hacen paro, que no van a la escuela. No, o sea, si eso es lo que tenemos como emergente de este momento, matémonos todos acá y que esto sea Perú y que haya 2/3 pero de la población y siga y será Argentina, Arabia Saudita. Pero tiene que emerger otra cosa, chicos. Tenemos que poder proponer otra cosa. Tenemos que entender que el problema de la salud y la educación pública no es justamente que el personal no pone todo de sí, porque tienen salario de mierda y bastante que van y hacen su laburo. Entonces, como ciertas cositas, y lo digo con dolor lo de Grabois, porque posta que a mí él como su figura, no, nunca me encantó, la verdad. Pero sí su espacio, sí su militancia, sí sus ideas, como que me parecía alguien que se estaba posicionando bien y de repente te sale con decís, claro, estamos en el país donde de repente se festeja un acuerdo con el FMI, se festeja una devaluación, hay gente subiendo fotos de una parrilla como festejando con medio pollo. Chicos, estamos hechos pija, ¿entendés? Como que de repente decís, claro, estamos cogidísimos. Entonces como, bueno, a ver, ordenémonos. Podemos mucho más. Somos un país efectivamente muy rico, que tenemos recursos naturales de la concha de la lora, pero también tenemos un país de la concha de la lora. Pensemos más, tengamos un horizonte un poquito más amplio, aprovechemos. Esta deuda no se va a pagar, no se preocupen, o sea, no la vamos a pagar nosotros. Un gobierno de derecha tampoco la va a poder pagar porque efectivamente es impagable. Entonces, pensemos un poquito más allá porque si no estamos en Javos World. Igual hay cosas, por ejemplo, muy flasheras también que están pasando. No lo digo esto como positivo, puede ser como algo positivo, que Álvarez Agis ahora parece trosco. No sé por qué yo lo nombro siempre, porque el tipo marca bastante agenda, pero estaba el otro día con Iván Jadrowski en Cenital y dice, hay que desconocer parte de la deuda. Dice, ojo que yo no soy trosco, lo dice como 5 veces. Pero
podemos desconocer la mayor parte de la deuda, que es, y hace un cálculo técnico, que es lo que le corresponde por cuota, por una cuestión técnica con el Fondo Monetario Internacional, el exceso de eso, podemos desconocerlo. Y podemos desconocerlo relativamente fácilmente, porque la mayoría de los países no le dan por más que la cuota, porque somos el principal acreedor, podemos usar eso de nuestro favor, ¿no? Y algo tan boludo como eso, o sea, tan boludo en términos que se ha discutido en otros momentos, en 2019, 2020 esto se discutía. No, y en 2000 y en los 2000 hubo un momento, Claro. hubo un boom en el mundo de deuda del tercer mundo, googleenlo, está buenísimo, después se abandonó, pero hubo un Está boom por así volver de igual, sí. discusión de deuda legítima y legítima. Pero ahora que el tipo diga algo así y aparecen de vuelta en los grupos de WhatsApp, en Twitter, todos como, no, mirá qué radicalizado que está Álvarez Ají, ¿no? O sea, el tipo al otro día de venir de Washington, de Nueva York, no sé dónde estuvo, en un foro de energía asesorando tipo, que decía eso, que es algo muy básico, pero es usar a tu favor que el tipo, que vos seas el principal deudor con el fondo, lo podés usar a tu favor porque Total. el fondo no va a quebrar, pero sí lo podés usar, por ejemplo, esto no lo dice él, pero vos al ser el principal deudor con el fondo podés liderar o intentar liderar con otros deudores grandes del fondo una coalición internacional para tratar de presionar, ¿no? Y tratar de negociar. Obviamente Argentina solo no puede negociar todo esto, Obviamente. ¿no? Hay un montón de factores en el medio, pero Y yendo además a... jugar sí. medio de una disputa, vos tenés un swap con China, o sea, puedes hacer un montón de Y cosas si sobre no todo sos ahora, Javier claro. Milei. O sea, eso quiero Sí, decirlo sí. en términos de posibilidades, pues si no parece un campo cada vez más chico. Y lo que dice Agis es razonable, ¿entendés? No es un radicalizado, claramente no es un radicalizado Agis. Simplemente está diciendo lo que es razonable y que cualquier persona que vea el perfil de vencimiento de la Argentina se da cuenta de que no lo vamos a poder pagar y que en 2 años vamos a estar discutiendo, 2 o en 4, vamos a estar discutiendo de nuevo, che, hay que hacer el programa 24 con el fondo porque no le podemos pagar. Y sí, obvio que no le íbamos a poder pagar. Desde 2018 sabemos que no le vamos a poder pagar al fondo. No, y esto termina en que con todas el humo que nos vendieron con las exportaciones de vaca muerta, del petróleo y el gas, que los próximos acuerdos con el fondo van a tener una cláusula que van a decir, bueno, las exportaciones del petróleo y del gas me lo depositas en mi cuenta en Manhattan y eso va directamente a pagarle al FMI los intereses Claro. de la deuda, que ya pasó, ¿no? En otros momentos históricos en Argentina, no con el FMI, pero sí pasó en 1910, 20, 30, en esas épocas pasaban cosas similares. Ahora, yo creo que incluso... Evidentemente hay un problema de no tener imaginación política, no poder presentar algo alternativo, que acá lo tratamos de discutir, pero incluso pasa hasta en la coyuntura, porque hoy el peronismo es el principal aliado de Milei. No diría eso. ¿Por qué? Pero mira, acá la principal clave, o sea, ¿por qué el Milei va a tomar este crédito con el FMI? Para tratar de llegar a las elecciones y después resetear las expectativas. Ahora, ¿qué mejor para Milei que ir a las elecciones golpeado y todo que con la oposición atomizada y dividida por todos lados? Sí, eso es cierto. Es el plan del mago del Kremlin, atomizar a toda tu oposición para vos ser el líder de una minoría intensa, que lo va a votar al Jabo por más que el Jabo salga y mee por el balcón de la Rosada, que es evidentemente la campaña que están haciendo, o sea, fortalecer algunos aspectos y bombardear mediáticamente, porque la economía evidentemente no va a Sí. andar mucho, no van a tratar de encontrar nuevos votantes porque evidentemente hay un problema y tratar de dividir al resto. El resto se está dividiendo por su propia fuerza, porque no tiene una alternativa clara, porque hay problemas de liderazgo, porque hay una crisis evidente, por eso ganó Milei de los partidos políticos. Entonces, de acá a las elecciones, si se profundiza esa atomización, bueno, Milei tiene más chances Obvio, de sí. ser el principal candidato, el principal elegido, y si le va bien, probablemente, bien electoralmente, probablemente tenga la venia de los mercados financieros internacionales para volver a endeudarse a nivel internacional. Bueno, nos hemos pasado de la hora porque era un capítulo muy Intenso. intenso, ¿ok? La vamos a seguir el martes que viene. Hay un canal de Telegram también, porque Ah, se ve sí, que no lo porque decimos nosotros solo lo muy decimos seguido. con Fer y hay gente que Ah. solo está en el otro. No, porque acá no lo ponemos. Hay muchos canales, No sé por yo qué. no estoy invitada. No, está el canal de Telegram. Estábamos hablando con Fer el otro día para ver si hacemos subcanales. Ah. No subcanales, sino está el canal, que es un grupo en realidad que cualquiera de Sí. ustedes puede escribir para charlar sobre las ¿Es cuestiones para que charlamos acá. suscriptores nada más? No, cualquiera se puede Ah. unir. Está acá abajo en los links. Acá Qué abajo. generosos que somos. Sí, por eso decía, podemos hacer subgrupos con uno con un mundo feliz, otro con sobre decimos cosas, para que no sea tampoco un caos el grupo y que más o menos se Ok. pueda ordenar, y otro para suscriptores que nos ayudan monetariamente, que acá abajo están los links o el QR va a aparecer por acá arriba también Que para, los necesitamos, para ¿no ven que aportar. estamos devaluados? Sí, es No verdad. se nos nota en Sus la aportes cara ahora la nos valen devaluación. menos. No lo había pensado así, pero sí, es así. Así que sí, gracias obviamente a todos Sí. los que y las que nos bancan y a quienes llegaron hasta acá. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos el martes que viene, que anden bien.